Alguien debería renunciar. No han sido siquiera capaces de capturar a Daniel Josefo Pérez García. Y eso no lo es todo. La tasa de criminalidad va en aumento. Piratería, pandillas, cobro de piso en la zona de mercados. ¿Con qué descaro dice que su gestión nos trajo seguridad a las mujeres, cuando la tasa de incidencia en Veracruz es superior al promedio nacional? Lo que debe hacer es darle todo el apoyo a los colectivos que buscan a sus hijas desaparecidas. O mejor, presentar su renuncia. ¡Maldita porquería! ¡No sirves de nada! ¡Daniel! ¡De nada sirves! ¿Qué te pasa, Daniel? ¿Por qué lo rompes? ¡Porque quise! ¡Mírame cuando te hablo! ¡Dios mío! ¿Ahora con quién te peleaste? ¿Quién te dejó así? ¿Qué esperabas de un pinche barrio como este? ¡Lo detesto! ¡Cállate! ¡No me hables así! ¿Y qué? ¿Me vas a castigar llevándome un viaje de autodescubrimiento a la India? Como el que le hiciste ser a mi papá. Si después de eso no volvió a ser el mismo, dejó de venir a la casa y se volvió un ratero. Y no solo eso. Debes perdonarlo. Yo lo perdoné tantas veces. Lo perdoné cuando se perdió por días en la India y luego apareció borracho en un callejón oliendo alcohol y putas. Perdónalo. Y perdónate tú. Debes liberarte de esa carga. Esto no se puede quedar así. Maldito desgraciado. Deja que me vuelva a poner en forma. ¡No tengo el chocho para farolillos! ¡No quiero volver a ver tu careto! ¡Gilipollas! Si tú eres la que me buscas. ¡Que la dejes! ¡Gracias! Desde que te vi, supe que eras el hombre que vendría a liberarme. ¿Cómo? Perdóneme, le juro que no lo vuelvo a ofender. ¿Charlie? Señor, perdóneme, señor. Bueno, no puedo esperar más. Daniel. Mira cómo estás. Es mi culpa. Lo siento mucho. ¡Lo sabía! ¡Lo sabía! Miguel, ¿qué onda? ¿Qué onda? ¿Sí me vas a cubrir el fin de semana? Está bien. A ver si entendí. Con el dinero que estaba en la caja, vas a ir con un amigo de tu escuela que renta un yate. No, su papá renta yates. Voy a rentar uno por todo el fin de semana. Y te la vas a llevar a la isla de en medio todo el fin de semana. Para tenerla en traje de baño todo el día y toda la noche, papá. ¿Y quieres que yo te cubra el fin de semana en la tienda? Sí, primate, eso mero. Por eso vine desde ahorita. Le eché la cábula a mi mamá de que me iba a pasar el fin de semana acá contigo para que no me arruinen la maroma. Oye, primo, de lo del otro día yo... No, primo, la cagué. Te pido una disculpa. No debí decirte eso. Perdón. Escúchame tú. No es eso lo que quería hablarte. No es que no me hierva la sangre. Es que a mí me pasa como en la escena de Max 3, más allá de la cúpula del trueno. Cuando Max se enfrenta contra el destructor en el domo y teniéndolo a su merced descubre que era mongolito y entonces ya ¡Me hablas no... en chino! No sé de qué trata la película esa, no sé de qué película me hablas. Quiero decir, no puedo dejar de ponerme en el lugar de los demás. Y nada más no puedo hacer daño.
¿Qué cosa? Sí, mira. Por ejemplo, cuando el pelón me buleaba de chamaco, quería yo golpearlo, pero entonces me acordaba de que a él también se le murió su papá y su mamá y yo, aunque me quedé solo, al menos tuve mi abuela Soco, que ya sé que se le van las cabras, pero aquí me ha tenido. Y en cambio el pelón no tuvo a nadie. Y sentía lástima por él y ya no quería golpearlo. Y entonces te partía tu madre porque en lo que tú te ponías a pensar pendejadas, él te metía 20 madrazos y 15 patadas. No seas bruto, Miguel. Nadie te va a tener la compasión que tú tienes. Mira, mejor cambiemos de tema porque ya me estoy encabronando y la verdad ando muy contento. Pero si yo... Me estaré volviendo loco. No, hombre, primate, las españolas les gusta ir a la playa en pelotas. ¡Ay, ay, ay, ay! ¿Qué onda, Mario? Daniel, necesito que te vengas ahora a pagar el alquiler del yate. Ahora no puedo. No me digas que no tienes el dinero. No, es que estoy esperando que llegue mi primo a relevarme. No mames, nunca pensé escucharte hablar como un pinche asalariado. No, es que tenía planeado ir mañana porque a Pedro le voy a decir a la morra. No mames, tú pidiéndole permiso, no la chingues. Y tan presumidito que te nos ponías porque andabas con la Paulina. Mira, güey, mejor ponte las pilas y vete con el dinero. Que otro cabrón también le quiere alquilar el yate a mi papá, ¿eh? Y si no se lo pagas ahorita, lo va a rentar y acuérdate que para los otros no te alcanza. Sí, ya voy. Nomás aguántame porque el camión que llega hasta allá me queda hasta el Parque Zamora. ¿Camión? Ay, no mames. Mira, güey, ya hice mucho diciéndole que te aguante, mejor apúrate. Uno de jamón. Contesta, Miguel, contesta. ¡Ey, aguas! Miren quién está ahí. ¡Agárrenme a ese pendejo! ¿A dónde, pendejo? ¿A dónde vas, baboso? ¿A dónde vas con esa lana, papá? ¿A dónde? Culero. Andas cobrando piso. Eres una niñita muy metiche. Te metiste entre yo y mi chava. Y ahora te metes en mis business. ¿Y qué más traes aquí? ¿Qué es esta? ¡Agárrenlo! ¡Que no escape! ¡Chinga, no está cerrado! ¡Las malditas llaves! No, te tengo que proteger. ¿A dónde vas, pendejo? Épale ahí, papá. Si te iba a ir mal, ahora te va a ir peor, hijo de tu puta madre. Hijo de tu chingada madre, ¿cómo te atreviste? Te voy a sacar la mierda ahora. ¡Montoneros! ¡Cállese, pinche viejo metiche! Y esto es para que... ¡Antes! ¡Entiendo! ¡No te importa! ¡Déjenlo! ¡La cosa es conmigo! ¡Sáquese a chingar a su puta madre! Sí, yo me voy. ¿Qué ves, vejete? Chale. ¿Y este pelón escandaloso qué pedo? ¡Camínele, suegro! Que aquí nadie lo llamó y estoy ocupado dándole su bautizada a su nuevo ahijado. Chale, mi Johnny te está retando. Bueno, ¿qué no entendió? Pero ya se acabó. ¡Hijo de la verga! ¡A eso! Ya acabó la tonta que Señor me Presas, merece. te va a cargar la verga. Si te metes con uno, te metes con todos, hijos de la chingada. Y en la Neuyaca todos somos de uno. El señor Presas. Vas a necesitar un bistec. ¿Qué ha sido eso que hizo con las revistas? Es arnés filipino.
el arte marcial de mi país, que enseña a ser un arma de cualquier cosa. Enséñeme. No, jamás enseñaría algo tan serio como el arnís a quien busca aprenderlo por orgullo herido. El arnís se hizo para las calles, pero solo como defensa. Están cobrándole piso a los locatarios. ¡Alguien tiene que detenerlos! ¿Y qué te hizo pensar que eres una especie de superhéroe? ¿La soberbia? ¿Y entonces? ¿Quién lo hará? ¿Usted? Hoy se cumple ya una semana de la desaparición de nuestra compañera Fernanda López y la policía ha hecho más por entorpecer la búsqueda que por ayudar. ¿Tú? Sí, yo. ¿Pero cómo? Yo vivo aquí. El señor Presas es mi padrino. Yo me encargo, madrina. Me recibió cuando me vine a estudiar educación física. Vamos, te enseño. Y aquí volvemos a ver las imágenes de aquel día donde fue herido por una bala nuestro compañero camarógrafo, Pedro Espinosa, al intentar evitar raptaran a Fernanda López. Fueron ellos. Mi padre y el señor Presas eran infantes de marina y fueron maestros y alumnos allá en Manila cuando papá estuvo de servicio. ¡Órale! Oye, este es el que salía en los partidos de fútbol de los Tiburones Rojos, el abanderado. Era famosillo, pero después ya no supe qué pasó con él. Mi padrino vive de su pensión de la marina. Lo que hace de reparaciones lo hace por ayudar a los demás. Dice que es su manera de mantenerse humilde. Un tiempo tuvo su academia y tuvo alumnos famosos, pero lo dejó por un problema que tuvo con un alumno avanzado. Muchas sorpresas para una semana. Me sorprendió que finalmente aceptara a enseñarme. Bueno, yo se lo pedí. Le dije que lo que te hizo Johnny fue por haberme defendido de él y que estaba en deuda contigo. ¿A poco te importó tanto? Pues yo... ¿Qué te diré? You are a nice little breeze in me. Bueno, pues no está tan mal para un beisbolista. Bribón. Can't fit a sunlight overline me. Pero debes ir mejorando tu swing. ¿Qué no vienes, Majo? Padrino. Miguel, ya está todo listo. ¡Wow! ¿Y esto? ¿Qué? Es una belleza. Llegas tarde cuando hay tanto que entrenar. Y... Oh. Perdón, ha sido cosa mía. Dios mío, dame paciencia. Daniel. Paciencia. Siéntate aquí. Ten, prímate. ¡Saludo! Así. Saludo. Saludo. No voy a entrenarte. ¿Qué? ¿Qué dice? Pero, padrino. Déjame hablar. No voy a entrenarte a menos que jures dos cosas. ¿Sí? Que me obedecerás en todo sin preguntar y que terminarás lo que comiences. Éntrale, primo. A ti te tocó ser el Karate Kid. Y todos sabemos cómo termina tu película. Lo juro. Una cosa más. Lo más importante. Debes jurar que no pelearás con Johnny hasta que yo te diga que estás listo. Pero, ¿por qué? Lección de humildad. Los soberbios siempre llevan prisa. Buscas estar al servicio de los demás o vengar tu orgullo. Por favor, Daniel. Por favor. Está bien. Lo juro. ¡Ese es mi primo! ¿Y ahora qué sigue? ¿Quitar cera, poner cera o pintar la cerca de arriba abajo? Look, if you had one shot, or one opportunity to seize everything you ever wanted in one moment, would you capture it?
just let it slip. Yo. His palms are sweaty, knees weak, arms are heavy. There's vomit on his sweater already. Mom's spaghetti, he's nervous, but on the surface he looks calm and ready to drop bombs. But he keeps on forgetting what he wrote down. The whole crowd goes so loud, he opens his mouth, but the words won't come out. He's choking how? Everybody's choking now. The clock's run out, time's up, over, plow. Snap back to reality. Oh, there goes gravity. Oh, there goes rabbit. He choke. He's so mad, but he won't give up. Daddies, he know he won't have it. He knows his whole back to these ropes. It don't matter. He's dope. He knows that, but he's broke. He's so stagnant. He knows when he goes back to this mobile home. That's when it's back to the lab again, yo. This old rhapsody better go capture this moment and hope it don't pass. You better lose yourself in the music. The moment you own it, you better never let it go. You only get one shot. Do not miss your chance to blow. This opportunity comes once in a lifetime. You better lose yourself in the music. The moment you own it, you better never let it go. You only get one shot. Do not miss your Aquel callado y aparentemente insignificante hombre al que llamaban el señor Fresas ocultaba dentro de sí a un guerrero temible. Bajo su dura tutela, Daniel, apoyado por Miguel, aprendía la eficacia de aquel arte marcial ancestral. Y eso le llenaba de una satisfacción que tenía tiempo que no sentía. Además, ver a Elizabeth entre sus brazos mitigaba el dolor de su amor propio. Sin embargo, a los soberbios siempre algo termina por ofenderlos. Su madre día a día se estaba volviendo más ausente y eso ponía el dedo en una llaga que él no había dejado cicatrizar. Además, en la plaza, Tony y la pandilla seguían haciendo de las suyas y Daniel solo podía ver impotente mientras su primo le recordaba la promesa que le había hecho el señor Fresas. Daniel le rogaba a Fresas que lo dejara entrar en acción, pero el señor Fresas siempre le dio la espalda a sus súplicas, señalándole que él no buscaba justicia sino venganza, y era Miguel quien en los entrenamientos pagaba las consecuencias de su coraje reprimido. Con ello, Fresas solo había conseguido que Daniel se sintiera ofendido por él, pues lo hacía sentir del mismo modo que lo que mostraban aquellas fotos que tanto escondía de los demás. Aunque en casa no había quien mostrárselas. Y en la plaza, Miguel lo había convencido de aceptar pagarle piso a Johnny y la pandilla con tal de no romper su promesa, lo cual lo llenaba de una furia infinita, furia que un pequeño acompañante habría canalizado. ¡Detente, hijo de mil putas! ¡Detente! ¡No! Pero la realidad era que la impotencia ante todo aquello que sentía ofenderlo había terminado por hacer que ya nada le importara. ¿Entonces qué? Y eso incluía Presta, ¿no? a la propia Elizabeth. Era broma. Era broma. Aquí está el dinero. Diciendo, hijo de mil putas. Tranquilo, primo. Déjalo que se vaya, acuérdate de... Esto se acabó. ¡Ey! ¡Tú! ¡Cuidadito con lo que haces, cabrón! Pero si una cosa le importaba, La guardia izquierda. era demostrarle a Fresas Siempre bajan la... ¡Oh! mucho que se había equivocado.